Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos, como siempre, un gusto acompañarlos cada día. La amenaza es ya una realidad y la Florida se prepara para lo que pudiera ser el impacto de un huracán categoría 4. Lo que significa vientos de hasta 250 kilómetros por hora, con capacidad destructiva extrema. Dorian es el segundo ciclón de la temporada de huracanes en el Océano Atlántico de 2019. Y si bien no afectó a la isla de Puerto Rico, se pronostica su fortalecimiento en la ruta que le conduce al estado de la Florida hasta convertirse en un huracán extremadamente peligroso. Hablé el día de ayer con el presidente Trump y él me aseguró de que el gobierno federal va a estar al tanto y también nos va a dar toda la ayuda, tanto como puedan. Tuve la oportunidad de hablar con el director de FEMA y él me aseguró de que vamos a estar trabajando de forma muy cercana en todo lo necesario. Asimismo, FEMA va desde Tallahassee, enviaron un delegado y permanecemos desde ya haciendo todas las revisiones necesarias y estaremos trabajando también mañana. Más adelante este será tema en el programa de hoy. Haremos contacto con el Centro Nacional de Huracanes en Miami y tendremos los últimos pronósticos sobre el huracán Dorian. Ahora hacemos contacto con Andrea Bernal, quien sigue en la frontera entre Colombia y Ecuador y sigue la situación de los migrantes venezolanos que no han podido pasar por no contar con la visa humanitaria que está exigiendo el Ecuador. Andrea. Hola Idania, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy transmitimos desde territorio ecuatoriano. Estamos en el punto de migración donde pues las personas que pasan el puente Rumichaca llegan a hacer sellar sus papeles para poder pasar al Ecuador. Cuestión que no sucede con los venezolanos porque hace 4 días el Ecuador pide una visa humanitaria para todos los venezolanos que quieran llegar al Ecuador o pasar el Ecuador. Y esto pues está complicando muchísimo la situación en la frontera, donde se sienten atrapados los venezolanos, sobre todo en Ipiales, sin saber qué hacer. ¿Por qué? Porque hay fuertes operativos en las trochas de la policía militar y de las fuerzas militares y de la policía para impedir que los venezolanos pues ingresen de forma ilegal al país. Y además vivir en la incertidumbre en estos días porque los venezolanos no saben realmente qué hacer. Llegar a Bogotá, regresar, retomar el camino incluso hacia Venezuela, o como muchos dicen que guardan la esperanza que el gobierno de Lenín Moreno levante esta medida y pueda dejar pasar a los venezolanos. Porque hay miles de casos. Por ejemplo, ayer entrevistábamos a un señor que tiene una visa para Chile. Ya, después de 1 año le salió la visa para Chile, la recogió en Caracas y llegó hasta este punto, pero no puede pasar el Ecuador, necesita otra visa. Lo mismo pasa con otras personas que tienen la visa o los han pedido sus familiares en Perú, pero tampoco pueden lograr pasar el Ecuador. Entonces están en una disyuntiva muy complicada, viviendo en albergues a unos 200 metros de donde nos encontramos nosotros. Y también lo que hemos visto en estos días es venezolanos saliendo de Ecuador y les preguntamos por qué van de regreso. Pues porque dicen que en Perú, sobre todo en Tumbes, en Lima, la situación está muy complicada y que en Guayaquil y en Quito también han tenido que pasar hambre y que no hay trabajo y han decidido volver. Este es un reportaje que hemos preparado de los que vuelven. Unos llegan, otros regresan. Es la historia de los migrantes venezolanos quienes ante la derrota también ponen su mejor sonrisa. ¿Y por qué va a regresar? Bueno, conseguimos empleo, madre. Porque mire, para serles sincero, Ecuador es un país muy bonito, pero a uno no lo apoyan como lo apoyan en Colombia. Yo en Colombia tengo permiso de permanencia, puedo conseguir más facilidad de trabajo. La situación para ellos en la frontera con Ecuador es incierta. Muchos deciden esperar, pero otros toman sus maletas y emprenden camino de regreso. Decepción porque uno espera salir de su país para surgir, porque ya que allá uno no puede ayudar a su familia y que nos toca regresarnos para atrás a seguir intentando para ver qué hacemos.
El cansancio no los vence, aunque llevan 25 o 30 días caminando, algunos desde Guayaquil, desde Quito o desde Tumbes en Perú. Nos dicen que prefieren caminar para no gastar en el pasaje y poder seguir ahorrando dinero. Ellos son los que regresan con el corazón derrotado, pero al mal tiempo le hacen buena cara. Un abrebocas de lo que tendremos en una conexión más adelante. Por ahora pues vamos a territorio ecuatoriano a mirar cómo están los operativos y cómo es la situación de la frontera en Ecuador. Gracias, Andrea. Volvemos con usted más adelante, como bien dice, en la segunda parte de este programa. Porque ahora, cuando son las 4:07 minutos, hora Colombia, 5:07 minutos, hora costa este de los Estados Unidos, vamos con lo que definitivamente es para nosotros uno de los temas más importantes del día. El anuncio de Iván Márquez y otros ex líderes guerrilleros reincidentes de retomar las armas en Colombia. Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana. Jairo Libreros, nuestro analista permanente, me acompaña en la próxima hora del programa para compartir con ustedes y con otros entrevistados que vamos a tener en la tarde de hoy. Comienzo preguntándote, primero bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. ¿Te sorprendió este anuncio? ¿Te sorprendió esa imagen que tomó a Colombia de alguna manera? No sé si estaba preparada Colombia para esto. Yo creo que en Colombia no estábamos preparados y muy seguramente en América Latina y en otros lugares se esperaba que el desenlace o por lo menos la implementación del acuerdo de paz, la época del posconflicto, como la denominan algunas personas, fuera a estar matizada por elementos característicos de otra índole, más hacia la reconciliación o hacia los estándares, ¿no? Verdad, justicia, reparación y acciones de no repetición, pero para otro sector del país creo que era previsible que esto ocurriera. La salida de Iván Márquez hace ya un buen tiempo que no conocemos cuál era su paradero efectivo desde el punto de vista de una ubicación pública. A eso se une los informes de inteligencia, la desaparición de unos tipos muy peligrosos como el Paisa, Romaña. Luego viene el Afer Santrich, que ha sido una locura, ha sido quizás una novela con elementos de suspenso, de crisis y salidas inesperadas. La declaración como tal nos sorprende, estaba más o menos claro y estaba cantado por diferentes agencias que ellos estaban en Venezuela, que adelantaban contactos con grupos vinculados más al narcotráfico que a ejércitos insurgentes y que existía la posibilidad de que ellos anunciaran un rearme para seguir peleando en contra del Estado, adelantando operaciones eminentemente terroristas y financiándose con el narcotráfico. No es sorpresivo, pero independientemente de ello, el golpe se ha sentido mucho. Vamos ahora, vamos a desglosar lo que acabamos de ver en la nota, en ese pequeño fragmento de lo que fue la intervención de Iván Márquez. Desde la clandestinidad, armados y decamuflados, Iván Márquez, Jesús Santrich, el Paisa, Romaña, como Jairo menciona, han anunciado que vuelven a las armas y notificaron que reincidirán en prácticas de violencia. Márquez, el mismo que negoció el acuerdo con el gobierno Santos, habló en este video, del cual acaban de ver un pequeño fragmento, y expresó en 2 ocasiones el apoyo al régimen de Nicolás Maduro. De regreso a la criminalidad, Márquez también anunció alianzas con el ELN. En la grabación, Jesús Santrich, quien quedó libre por orden de la Corte Suprema hace 3 meses y aparece hoy cargando un fusil. En entrevistas con Noticias RCN, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, dijo que la información de inteligencia confirma que estos fugitivos permanecen en territorio venezolano. En medio de un improvisado campamento, Iván Márquez, y diciendo que supuestamente están en Inírida, el jefe guerrillero reincidente lee un comunicado y anuncia al país que regresan a las armas y a la criminalidad. Buscaremos coordinar esfuerzos con la guerrilla del ELN
Márquez, quien hace 3 años firmó el acuerdo como jefe negociador de las FARC con el gobierno Santos, apareció vistiendo un uniforme verde oliva, similar al utilizado por la Guardia Nacional Bolivariana, y usa en sus prendas los mismos distintivos utilizados por las antiguas FARC. Para seguir operando en las profundidades de la selva remota. No. Volará a través del cristal de esas lejanías brumosas. Márquez, luego de un año en la clandestinidad, perdió hace 2 meses la investidura de senador que había obtenido mediante el acuerdo con el gobierno anterior. La JEP adelanta en su contra un incidente de verificación que todavía no arroja resultados. El objetivo... En el video aparecen otros 5 jefes guerrilleros reincidentes, entre ellos Jesús Santrich, quien hasta hace 3 meses estaba preso con fines de extradición y quedó libre por orden de la Corte Suprema. Hoy aparece con un fusil AK-47 al hombro. La JEP le mantuvo la garantía de no extradición y a la fecha permanece blindado contra ese mecanismo de la justicia. Santrich es hoy un congresista en ejercicio, al amparo del acuerdo con el gobierno Santos. Además, goza de fuero constitucional reconocido por el Consejo de Estado y por la Corte Suprema. También está alias El Paisa, señalado responsable de múltiples y sanguinarios ataques, asesinatos y secuestros. Es el mismo que comandó la columna móvil Teófilo Forero y aterrorizó a los habitantes del suroriente de Colombia por años. En su contra no hay órdenes de captura vigentes, porque las decisiones que la JEP, que le quitó algunos beneficios por incumplimiento, están suspendidas y en apelación. Un poco más atrás en el video aparece otro jefe reincidente de las FARC, responsable de crímenes atroces, Henry Castellanos alias Romaña, condenado por miles de secuestros y dolorosamente recordado por las pescas milagrosas en la vía al llano. En su contra hay en curso un incidente de verificación en la JEP por incumplimiento a las citaciones a responder por sus delitos. También están en el video alias El Zarco Aldinever, con procesos pendientes por reclutamiento y abuso sexual contra menores. Figuran Walter Mendoza y alias El Loco Iván, también responsables de pescas milagrosas. En el grupo también se identifican 5 mujeres y otros 20 guerrilleros fuertemente armados con fusiles R-15, AK-47 y Galil. La mayoría en botas de caucho, menos alias El Paisa, que tiene calzado de guerra tipo americano. El video fue grabado por lo menos a 3 cámaras y editado antes de ser puesto en circulación a través de medios digitales en la madrugada de hoy. Este es el video que sorprendió a Colombia en la madrugada de hoy. Este es el video del que todo el mundo habla, no en Colombia solamente, se habla en la región y se habla a nivel internacional. Yo tendría que preguntarte, ¿alguna vez, Jairo, tú crees que estas personas pensaron realmente en acogerse al proceso de paz? Yo creo que en algún momento la posibilidad, o por lo menos la probabilidad de ingresar nuevamente a la sociedad, de cumplir especialmente algunas actividades que les permitiera llevar una vida, entre comillas, normal, hizo parte de su ideario. Pero indudablemente creo que a partir de la firma del acuerdo del Teatro Colón en finales del año 2016, esa idea, o por lo menos ese principio de idea, se fue desdibujando por completo. Hay que tener en cuenta de manera particular que figuras como el señor Márquez, que siempre tuvo el sueño de ser el gran cabecilla, o entre comillas, el comandante de las FARC, o de lo que conocimos con la FARC, nunca se concretó. Siempre ocupó una posición muy difícil, aún siendo jefe negociador, no se sentía respaldado ni reconocido en su liderazgo delictivo, criminal y terrorista por sus pares. Creo que ese punto fue determinante. Sin duda ha habido problemas relacionados con la implementación y con el cumplimiento de algunos aspectos, por lo menos en la velocidad de implementación, pero eso no justifica ni permite pensar que esta gente se alce nuevamente en armas. Y fíjate algo, Idania, algo muy sensible: las personajes que lo acompañan, tiene 4 o 5 cabecillas que se han destacado por actividades del narcotráfico, por delitos vinculados con la violación, o por lo menos con actos de violación de niñas, niños y adolescentes, actividades de secuestros, masacres. Realmente es la parte más fuerte, más sensible, más radical de lo que fue la FARC, y creo que es un reducto muy pequeño. Esta foto, que solamente nos muestra las cabezas, yo creo que no tiene a sus espaldas un personal que los respalde en el terreno y que les permita a ellos poner en práctica lo que anunció Iván Márquez. Quiero incorporar a nuestra conversación y darle la bienvenida a Rafael Nieto, ex viceministro de Justicia de Colombia, que está con nosotros la tarde de hoy. Señor Nieto, bienvenido, gracias por acompañarnos. Idania, muy buenas noches para usted, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes.
Señor Nieto, yo comenzaría preguntando, ¿estamos en presencia del resurgimiento de un grupo de guerrilla armado o de una banda de delincuentes? Yo creo que son ambas cosas y lo vienen siendo desde hace mucho tiempo, incluso antes de la desmovilización y de la firma el 1 de diciembre de 2016 del pacto entre Santos y las FARC. Las FARC venían en un proceso de desmoronamiento ideológico y de prácticas de delincuencia común seriamente afectadas por el narcotráfico, y este nuevo grupo, entre comillas, es más de lo mismo. Unas organizaciones que pretenden tener un discurso político, pero que están desgastadas por unas prácticas típicas de simplemente grupos de delincuencia organizada. Decía mi compañero Jairo Libreros hace unos minutos que es un grupo pequeño que pareciera no tener significado. Y quiero preguntarle, ¿coincide usted con él? Es decir, este grupo puede no tener real, o no constituirse en una amenaza real para el Estado colombiano. Yo no comparto esa lectura por distintos motivos. La primera, porque este grupo está recogiendo las disidencias de las FARC, es decir, aquel conjunto de grupos y de frentes guerrilleros que nunca se desmovilizaron, que son aquellos que estaban claramente vinculados a los negocios más fuertes de economía ilícita, de minería ilegal y narcotráfico, al menos 5 frentes, y algunos de ellos muy poderosos como el Frente Primero, porque además recoge a los llamados reincidentes, es decir, aquellos que se desmovilizaron pero que han reincidido en las actividades criminales, y porque además se anuncia, y ya ha sido dado de alguna manera por el ELN, una alianza estratégica con el ELN. La sumatoria de estos 3 factores hace que al final tengamos una amenaza muy seria que no se puede despreciar de ninguna manera, y que además esa amenaza esté alimentada por el momento de mayor auge del narcotráfico en Colombia, con 208.000 hectáreas sembradas a lo largo y a lo ancho de todo el país, donde se ha triplicado la producción que había hace 3 años, estamos produciendo cerca de 1.000 toneladas, y con un dólar disparado que hace que los ingresos por narcotráfico sean mucho mayores en términos de pesos. Me parece que la combinación de una fuerza económica muy fuerte por su vinculación con el narcotráfico, la alianza con el ELN y el recoger disidencias y, por el otro lado, reincidentes, hace de este un grupo muy difícil de combatir. A todo esto usted agréguele que encuentran un refugio, una protección y eventualmente un apoyo logístico en territorio venezolano. Yo creo que no es una amenaza que haya que menospreciar. Jairo, es decir, y según lo que está diciendo el señor Nieto, es una amenaza creíble y real para la seguridad del Estado colombiano. ¿Cómo puede reflejarse este accionar en la cotidianidad de Colombia entonces a partir de ahora? Y Dania, yo creo que sí puede llegar a constituirse en una amenaza, pero que ellos vayan a tener en el corto plazo, y afirmo aproximadamente los próximos 5 años, capacidad de control territorial es muy difícil. Ellos trataron de negociar y se ha filtrado en las últimas semanas un acuerdo con Gentil Duarte y otras 2 personas que hacen parte de esa gran organización donde está, según información de inteligencia entregada por el ejército, el 80% de los disidentes están con él. Gentil Duarte le dijo no. Usted se somete a las reglas y el comandante soy yo. Él sale muy mal de esa reunión. También se supo y ha sido entregado por información de inteligencia y otras personas que han tenido contacto sobre ese particular, que buscó un acercamiento con Pablito y con otro delegado de lo que se denomina el Comando Central o el COSE del ELN para buscar una alianza, pero de manera particular una fusión de organizaciones terroristas y en el pasado fueron subversivas, pero digamos lo que hoy son solamente terroristas. La respuesta de Pablo y del COSE es muy fuerte. Ellos están de acuerdo en buscar una alianza, pero cada uno desde sus propias bases o, si Iván Márquez estaba interesado, integrado, pero debajo del COSE. Iván Márquez también sale derrotado en estos momentos. Muy seguramente estamos hablando de unos 500 hombres que se encuentran dispersos en el territorio colombiano y que van a constituir una amenaza y que muy seguramente van a estar interesados en alianza con Gentil Duarte o en alianza con el ELN, en adelantar actos terroristas cuyo objetivo no serían precisamente actividades o unidades militares, sino objetivos civiles, lo cual no solamente
afecta el derecho internacional humanitario, sino de manera particular los derechos humanos. En ese punto creo que hay una amenaza sensible, real, que puede ocurrir en el corto plazo, como lo dice el doctor Nieto Loaiza, pero creo que desde el punto de vista de tener unidades para adelantar operaciones y tener la capacidad de poner en jaque de un lado las instituciones políticas o a la fuerza pública por el otro, yo creo que todavía no tienen la entidad ni la suficiente capacidad de reclutamiento. Fíjate que en el tema de reclutamiento es vital. El que se ha demostrado tener una capacidad de reclutamiento muy grande es precisamente Gentil Duarte. Aquí hay unos cabecillas muy delicados. Mencionaban en la nota de nuestra cadena aliada de RCN cómo está Romaña, está el Paisa y otro tipo de personajes muy importantes que tienen una experiencia terrorista gigantesca, pero ellos para montar nuevamente un ejército alzado en armas van a demandar mucho tiempo. Cuentan de manera particular con el respaldo de Venezuela. La dictadura de Maduro no los va a buscar ni los va a capturar. Yo creo que es una amenaza que hay que ponerle cuidado, pero no creo que tenga la capacidad en el corto plazo, en términos militares, de poner en jaque el Estado colombiano. ¿Está usted de acuerdo, doctor Nieto? En la expresión final sí. Cuando uno dice poner en jaque al Estado, tendría que decir que ni siquiera las FARC en su momento de mayor poder pudieron poner en jaque al Estado colombiano, pero que constituyen una seria amenaza que no se puede menospreciar, yo no tengo la menor duda. Lo que está claro es que aquí se van a mantener los rótulos, el del ELN, el de las nuevas FARC, y está claro que Gentil Duarte quiere un papel fundamental, pero también parece bastante evidente que ya hay una alianza, está aceptada, lo dijo públicamente el ELN, entre estas nuevas FARC, y vuelvo a decir nuevas entre comillas, y el ELN, y que además ahí Gentil Duarte va a jugar un papel fundamental. En la sumatoria de los tres tenemos ciertamente una capacidad militar muy importante con fuentes de financiación, que sí, no se pone en jaque al Estado colombiano, pero que representan una seria amenaza para la seguridad, que van a representar un gran desafío también. Yo quiero pedirle a los dos que escuchemos lo que ha sido la respuesta del presidente de Colombia, Iván Duque. He querido compartirla de principio a fin porque me parece importante cada uno de los pronunciamientos que hace en lo que fue su mensaje a los colombianos. Escuchemos. Colombianos, ante las declaraciones hechas por alias Iván Márquez y sus cómplices, quiero decir lo siguiente. Colombia no acepta amenazas de ninguna naturaleza y mucho menos del narcotráfico. Los colombianos debemos tener claridad que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro. No caigamos en la trampa de quienes hoy pretenden escudarse detrás de falsos ropajes ideológicos para sostener sus andamiajes delictivos. Este grupo de delincuentes pretende burlarse del pueblo colombiano y no se lo vamos a permitir. He hablado con la doctora Patricia Linares, presidente de la Justicia Especial para la Paz, frente a la urgente necesidad de la expulsión de estos criminales de la justicia transicional. Lo mínimo que Colombia espera hoy del partido FARC es la expulsión inmediata y sin contemplaciones de todos los delincuentes que aparecen en ese video. Estas imágenes evidencian la necesidad de tener una claridad diáfana sobre las armas, las rutas del narcotráfico, los bienes y los dineros del grupo armado. Le he solicitado al fiscal general de la Nación emitir las órdenes de captura necesarias para enfrentar los delitos que se evidencian en el video y que son un ataque frontal a toda la institucionalidad y la sociedad colombiana. He conversado con el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, pidiendo su respaldo y su apoyo a la justicia colombiana para la captura de este grupo criminal auspiciado por la dictadura de Maduro. A la comunidad internacional le hago un especial llamado para que se una al pueblo de Colombia en el rechazo inequívoco a estas amenazas criminales y que entreguen a estos terroristas. En la lucha contra el terrorismo, el mundo nos acompaña. Los estados que le brinden protección al terrorismo violan la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ningún país
puede albergarlos y por eso avanzaremos en la expedición de las circulares rojas de Interpol. A los colombianos, quiero reiterarles que continuaremos garantizando la legalidad, la seguridad y la justicia en todo el territorio nacional. Nuestras Fuerzas Armadas cuentan con todas las capacidades operacionales y policiales para perseguir sin tregua a esta banda criminal. Continuaremos con las operaciones que hemos desplegado en contra de esas estructuras en todo el territorio nacional, enfrentando además esas estructuras residuales alimentadas por el narcotráfico, como la que se dio cuando se asestaron los golpes a Rodrigo Cadete, a David, a Guacho, a Jason Orejas, entre otros. He ordenado la conformación de una unidad especial para la persecución de estos criminales con capacidades reforzadas de inteligencia, investigación y movilidad en todo el territorio colombiano. Por cada uno de los delincuentes de ese video se fijará una recompensa de 3.000 millones de pesos por información que conduzca a su captura. No debe haber confusión. Nuestro gobierno seguirá avanzando en su política de paz con legalidad. Mantenemos nuestro compromiso con quienes están avanzando genuinamente en el proceso de reincorporación, de la manera que lo hemos venido haciendo y que ya ha dado resultados tangibles. Nuestro mensaje es claro: quienes han optado por el camino de la legalidad, bajo los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, seguirán contando con el compromiso del Estado. Quienes escojan la ruta de la criminalidad sufrirán todo el peso de la ley. Este es un momento para la unidad de Colombia frente al terrorismo y la criminalidad. Los únicos enemigos de la paz son los que pretenden con el terrorismo atentar contra el país. Todos los colombianos queremos la paz, una paz con legalidad, sostenible y sin impunidad. Que los delincuentes queden notificados. Colombia va a derrotar el terrorismo. Muchísimas gracias. Así se expresaba el presidente de los colombianos, Iván Duque, en relación a este anuncio emitido en la madrugada del día de hoy. Señor Nieto, voy con usted. Primero, ¿qué papel juega Nicolás Maduro? Si uno revisa los pronunciamientos que se han hecho a lo largo del día, uno puede llegar a la conclusión de que sin Nicolás Maduro en Venezuela, esto no sería posible. Estoy de acuerdo, Idania, porque Nicolás Maduro le ha prestado su territorio, el territorio del Estado venezolano, tanto a las cabecillas del ELN como a los disidentes y reincidentes de las FARC, y porque se presume además que hay un ejercicio de apoyo logístico para esos grupos insurgentes. De manera que uno podría sostener que Nicolás Maduro, cuando yo hablo de Nicolás Maduro hablo del régimen chavista en general, no de Maduro en particular, sino del régimen chavista en general, ha sido clave para la subsistencia del ELN y para este nuevo fenómeno de estas FARC con Iván Márquez a la cabeza. Ciertamente ahí tiene el Estado colombiano un desafío, conseguir que el régimen chavista le cierre sus fronteras a estos grupos del ELN y las FARC. ¿Es tan siquiera imaginable, Jairo, que Maduro cierre las fronteras a la disidencia de FARC y al ELN? Es imposible, Idania. Nicolás Maduro y el régimen de Miraflores, la dictadura en términos generales es una promotora del terrorismo. No solamente se trata de brindarles protección, apoyo, resguardo. Creo que el tema está relacionado con muchas más actividades que afectan no solamente la seguridad de los venezolanos, sino particularmente la seguridad nacional colombiana y la estabilidad regional. Hay que tener en cuenta que en territorio venezolano en estos momentos se encuentran no solamente este grupo que, entre comillas, lanza arengas desde un lugar que no hemos logrado determinar, o por lo menos la información que conocemos no es muy clara y precisa. También están integrantes del ELN, hay presencia efectiva comprobada por diferentes fuentes de
unidades de Hezbollah. Hay una serie de actividades que se adelantan que lo único que buscan es promover el terrorismo. Y ahí vamos a tener también muchos problemas, porque muy seguramente va a haber intercambio de información y otro tipo de actividades eminentemente delictivas para fortalecer en cierta medida el cartel de los soles, habilitando nuevas rutas, tener la posibilidad de comprar armamento e ir creciendo no solamente en número de integrantes, sino en zonas donde ellos puedan tener la posibilidad de adelantar operaciones militares. Nicolás Maduro no va a hacer nada, no va a dar la orden de captura, tampoco va a cerrar la frontera, no va a ordenar patrullajes para evitar que esta gente cruce de manera impune ambos lados de la frontera. Estamos en el peor escenario, porque mientras que la dictadura de Maduro esté posada en Miraflores, ese frente nosotros, desde el Estado colombiano, desde la institucionalidad, de quienes creen en la democracia, difícilmente van a tener la oportunidad de contar con el apoyo necesario para la captura de estos personajes. Doctor Nieto, las Fuerzas Armadas de Colombia están en capacidad de asumir, de garantizar, como lo ha dicho el presidente Duque, al día de hoy, la seguridad de los colombianos. Yo creo que aquí hay un desafío, Idania, que hay que plantear sobre la mesa. Estamos en una situación esquizofrénica. Permítame explicarlo muy rápidamente. Sí. Tenemos un orden constitucional y legal de posconflicto, resultado del pacto entre Santos y las FARC. Tenemos una institucionalidad del posconflicto, resultado de ese pacto. Tenemos una doctrina militar del posconflicto y tenemos una estructura de disposición de las fuerzas militares y policía en el terreno que es de posconflicto. Y tenemos un presupuesto para la fuerza pública con las restricciones del posconflicto, pero la realidad es el conflicto armado. Y eso al final lo que genera es un ejercicio claramente esquizofrénico. Orden constitucional, institucionalidad, estructura, doctrina, presupuestos del posconflicto y realidad de conflicto armado. Si no se resuelve a favor de reconocer que estamos en una situación de conflicto armado, al final la capacidad de la fuerza pública para enfrentar las amenazas será cada vez menor. Eso primero, pero además segundo, la verdad es que en el pacto entre Santos y las FARC hay al menos dos grandes elementos estructurales, son más, pero me refiero a los dos fundamentales que fomentan de alguna manera la violencia. Por un lado, la impunidad. La impunidad es semilla de nuevas violencias y hay una impunidad real para crímenes internacionales en ese pacto. Y por el otro lado, el conjunto de incentivos perversos al narcotráfico que están ahí en el pacto y que han generado que el año pasado en Colombia hubiéramos llegado a 208.000 hectáreas de narcocultivos y que la producción de cocaína se haya triplicado en comparación con lo que era apenas hace 8 o 10 años. En esa combinación lo que tenemos es un océano de coca con $1, además, que genera muchísimos más ingresos para aquellos que están vinculados al negocio del narcotráfico. En la combinación de ambas cosas, de esa situación esquizofrénica y de estos incentivos perversos a la violencia, tenemos una situación de suma gravedad que hay que saber enfrentar y un desafío para el gobierno y para la fuerza pública. ¿Cómo asumir ese desafío, Jairo, que describe el doctor Nieto Loaiza? Es decir, ¿cómo organizar todas estas piezas sobre el tablero para que el Estado tenga la respuesta apropiada ante el desafío que se presenta? Yo creo que la primera clave la esboza el doctor Nieto Loaiza cuando habla de la doctrina. Y creo que sí, Colombia ha tenido dificultades, o por lo menos es lo que uno puede evidenciar, para consolidar una doctrina militar que le permita no solamente abandonar lo que quedó de la doctrina de la seguridad nacional, que todavía tiene consecuencias muy negativas al interior de las fuerzas militares, y encontrar una doctrina que le permita, entre comillas, en el posconflicto o posacuerdo del Teatro Colón, tener nuevamente elementos que garanticen de un lado su libertad de acción, retomar la iniciativa para adelantar no solamente la búsqueda de estas personas en los términos que explicaba el presidente de la República, el presidente Duque hace pocos segundos, sino particularmente para copar de una mejor manera los territorios y no perder otro tipo de actividades que son más afines a la misionalidad que establece la Carta Política y los estándares internacionales para quienes representan o por lo menos implementan las políticas públicas de defensa nacional. Un segundo punto, y Dania, yo creo que tenemos que ser muy claros de qué manera se va a calificar este nuevo grupo o lo que está ocurriendo en diferentes sectores. El doctor Loaiza hablaba de reconocer un conflicto armado o por lo menos tener unas fuerzas militares, así lo entendí yo, que estén en capacidad de manejar un tema tan crítico en medio de un ambiente de esquizofrenia como él lo mencionaba. Pero yo creo que muy seguramente vamos a tener que apostar por una doctrina que tenga en cuenta
una confluencia de elementos. Tener una dictadura al lado complica mucho las cosas, tener un proceso de crisis migratoria hace mucho más permeable las fronteras y tener una cantidad de espacios donde el Estado históricamente no hace presencia en términos militares, pero también dentro de su portafolio de servicios públicos, especialmente los sociales. Yo creo que no se trata de tener una doctrina integral, se trata de tener unas fuerzas militares que garanticen su libertad de acción, tengan la iniciativa y que puedan atender diferentes frentes, sí. Pero en medio de lo que estamos viviendo, implementando un proceso de paz, buscando a otros cabecillas y ojalá no ocurra unas personas tratando de asestar golpes fuertes para desestabilizar la democracia, afectar la población civil, pues yo creo que sí va a ser un ambiente muy difícil y que va a demandar, de un lado, tener por lo menos en el corto plazo una cúpula militar completamente diferente. Esta cúpula militar que lleva 6 meses aproximadamente, 8 meses en el poder, creo que no logró sintonizarse con las necesidades reales del país y muy seguramente lo que tenemos es que barajar nuevamente. Crear un general demanda mucho tiempo, 30 años promedio, y es lo que tiene Colombia, pero creo que se requiere una cúpula que tenga una visión mucho más amplia de las situaciones y amenazas que se viven actualmente. Quiero compartir con ambos, ya para cerrar esta parte, lo dicho por Rodrigo Londoño, alias Timochenko, presidente del partido FARC, quien aseguró que siente vergüenza y ofreció disculpas al pueblo colombiano y a la comunidad internacional. Escuchemos. Sentimos vergüenza, yo le pido disculpas al pueblo colombiano, a la comunidad internacional, a los países como Cuba y Noruega que se han fajado tanto en apoyarnos en este proceso. Así se pronunció el presidente del partido FARC, Rodrigo Londoño Timochenko, tras el anuncio de sus excompañeros de retomar las armas. Proclamar la lucha armada en la Colombia de hoy constituye una equivocación delirante. Otros jefes de las FARC también se refirieron al anuncio. No pensé que iban a asumir esta posición, diríamos, tan radical, en la que pues es en contravía de los intereses y de la aspiración de la nación. ¿Pero se sienten traicionados? Nosotros no hablamos en esos términos, ¿sí? La gente es libre de escoger lo que quiera. Y quien quiera irse para algún lado, pues no depende de nuestro partido ni de la voluntad nuestra. Nos parece que se está desconociendo un legado histórico de lucha por la paz y sobre todo ese legado también de que los compromisos que se pacten hay que cumplirlos. Timochenko también se pronunció sobre la vinculación al partido de los exjefes guerrilleros hoy reincidentes. Los firmantes de la alocución rompieron públicamente con nuestro partido, protocolizaron su renuncia y asumieron las consecuencias de sus actos. Doctor Nieto, hay una diferencia clara en este momento entre este grupo de reincidentes que decide tomar las armas y la posición del partido a través de lo que ha dicho Timochenko. Y Dania, permítame discrepar de algo que dijo Jairo antes de responder su pregunta. Claro. Yo no creo que haya un problema en esta cúpula militar. Me parece al contrario que aquí hay una confluencia de intereses de sectores vinculados con el santismo, de la izquierda radical y de la mafia, para que esta cúpula no pueda cumplir efectivamente su tarea. A mí me parece que hay claramente un interés de estos sectores en que las fuerzas militares y la policía no tengan la suficiente capacidad para combatir con eficacia y con legitimidad, pleno respeto, el derecho a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en cada una de las circunstancias, estos desafíos que están generándose en la delincuencia y la criminalidad organizada. Ahora, hay un sector de la sociedad colombiana que no cree que esto sea verdad, en el sentido de que aquí hay unas FARC que efectivamente se desvían del todo de las actividades criminales y unas FARC, estas nuevas, las que se anuncian hoy, que siguen vinculadas a las actividades criminales, sino que creen que aquí hay una estrategia de combinación de todas las formas de lucha donde se sacan las ventajas del acuerdo político y por el otro lado se tienen las ventajas de seguir en la delincuencia de la criminalidad organizada. Hay otro sector de la sociedad colombiana que cree que sinceramente aquí hay una división entre unas antiguas FARC y estas nuevas que se rearman. A mí me parece que hay un desafío en establecer un ejercicio eficaz de protección para aquellos que efectivamente se han desmovilizado, pero también en verificar
quiénes de los que aparentemente se desmovilizaron, como ocurrió en su momento con Romaña, el Paisa, Iván Márquez Osanto, en vinculadas a actividades criminales y básicamente las economías ilícitas, legal y el narcotráfico. Y ese es parte del problema que genera este anuncio. Iván Márquez siembra un manto de duda sobre lo que efectivamente ha ocurrido y sobre la estrategia de fondo, tanto del partido político FARC como de esta nueva guerrilla. ¿Cuál es la verdad? A mí me parece que la vamos a tener que ir descubriendo con el tiempo y que se requiere mucho más que un ejercicio de contundencia verbal como el que ha hecho Timochenko. Rafael Nieto es viceministro de Justicia de Colombia. Gracias por acompañarnos, doctor Nieto. Buena tarde para usted. A usted, Dania, y a Jairo y a todos los televidentes, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Jairo, nos queda todavía una parte de programa para hablar de esto. Yo quisiera quedarme como con esa frase del doctor Nieto en que hay un manto de duda. Sí lo hay, por lo menos en una parte de la sociedad colombiana, que se necesita más que un ejercicio de retórica como el que ha hecho Timochenko y otros miembros del partido FARC. Creo que también es cierto, pero un día tras otro. Yo creo que un día tras otro, y fíjese, sin duda, y yo creo que tiene asidero, hay sectores muy importantes de la sociedad que consideran que existe un nexo claramente identificado, que es difícil romper, por ejemplo, con el pasado de más de 50 años y una vinculación de unos hombres con 25 y muchos años más de coincidencia alzados en armas. Pero fíjese, yo hoy recordé mucho el tema de Navarro Wolf cuando se dio la muerte de Carlos Pizarro en su momento, como él en su cargo de el segundo hombre a bordo asume la difícil situación en plena campaña del M-19 en plena campaña electoral, habiéndose firmado un año antes el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y el M-19. Y a punta de ejercicios verbales, retóricos, logró garantizar la unidad de todos los que firmaron el proceso de paz, de los excombatientes, y sacó adelante la Alianza Democrática M-19, y hoy día Navarro Wolf, sin lugar a dudas, es uno de los actores políticos más respetados y apreciados en Colombia. No quiero hacer comparaciones que vayan más allá de lo que puede ser una anécdota entre diferentes experiencias, pero las palabras de Timochenko, por lo menos en mi opinión, a mí me deja muy tranquilo. Fue claro, categórico, preciso, no tuvo miedo en aceptar los errores del pasado, sino que formuló directrices claras y precisas para que esto no los afecte. Es más, Idania, yo creo que establecer algún tipo de vinculación entre lo que es esta nueva disidencia o este nuevo grupo terrorista, diría yo, para ser más preciso, con el partido político, no solamente es desconocer la realidad, sino que es un ejercicio peligroso que pone en la mira a los integrantes del partido político FARC. Hacemos una pausa. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, se las dejo en pantalla, siempre con información en tiempo real, las cuentas del canal, y en mi cuenta personal leo siempre sus comentarios. Al volver, una voz desde la FARC. Victoria Sandino, senadora del partido FARC, estará con nosotros. Ya regresamos. Continuamos con más en la tarde de hoy, en esta primera hora dedicados al tema del anuncio que hiciera Iván Márquez en la mañana de hoy al lado de otros ex líderes reincidentes de la FARC. La Jurisdicción Especial para la Paz anunció que comienza el trámite de expulsión del sistema de los jefes guerrilleros reincidentes que aparecen en el video. La JEP es el componente de justicia creado para conocer y juzgar los delitos cometidos en el marco del conflicto armado de Colombia. Recordemos eso. NTN 24, en el lugar de la noticia, con Felipe Quintero. Felipe, buena tarde. Hola, Idania, ¿qué tal? Un cordial saludo. Pues los saludo desde la Jurisdicción Especial para la Paz, quien ya tomó la decisión de iniciar pues una posible expulsión de todos estos jefes guerrilleros que aparecen rearmándose en un video divulgado en las últimas horas. La propia presidenta del organismo, el cual fue creado tras la firma del proceso de paz para verdad, justicia, reparación y no repetición, ha señalado que traicionaron el acuerdo de paz. Dentro de los que se alcanzan a identificar, 4 ya tienen incidente de verificación de cumplimiento. ¿Esto qué es? Es decir, ellos fueron citados a la Justicia Especial para la Paz y no cumplieron sus situaciones. Hablamos de Iván Márquez, Jesús Santrich, hablamos de alias El Paisa y
alias Romaña, las personas que incumplieron sus compromisos, sobre los cuales a esta hora también pues se encuentra una sala extraordinaria por parte de la sala de reconocimiento, valga la redundancia, de la JEP, quien está analizando la posible expulsión. Pero precisamente veamos a Patricia Linares anunciando la decisión. Todos los procesos en la Jurisdicción Especial para la Paz son procesos judiciales que se atienen a la normativa que está vigente y a las disposiciones que están vigentes. Daremos el máximo de prioridad a esta situación que aparece hoy en el escenario público y procederemos de conformidad, pudiendo señalar que actuaremos con la celeridad y el rigor que se nos impone jurídica, ética e históricamente. La presidenta del organismo también ha señalado que en la ley estatutaria de la JEP el artículo 5 contempla como una causal de expulsión y de exclusión del sistema el rearme, por lo cual eso es lo que están analizando con este video divulgado en las últimas horas los magistrados de esta justicia. Información desde la Jurisdicción Especial para la Paz. Continuamos para la tarde de NTN24. Un cordial saludo, Dania. Gracias, Felipe. Buena tarde para ti también. Jairo, rápidamente que tenemos varias cosas todavía en esta parte del programa. Están analizando una posible expulsión. Si el artículo 5, es decir, contempla la expulsión como el rearme, la pregunta es, ¿hay algo que analizar? Creo que es muy difícil entender que ellos deban tomarse tiempo y adelantar un proceso engorroso. La prueba es clara, la prueba es precisa. Muy seguramente en aras de garantizar el debido proceso que precisamente estos caballeros nunca han garantizado porque han matado sin ningún pudor a un número importante de colombianos, pretenderán adelantar otro tipo de actividades y tomarse un buen tiempo, pero creo que esto va a complicar más la estabilidad de la JEP, la legitimidad, su capacidad no solamente de impartir justicia, sino de manera particular proteger el acuerdo de paz y a quienes están cumpliendo realmente con todo lo que han suscrito en los últimos años. Es un tema muy sensible, estamos en un Estado de Derecho y hay que darle tiempo a la JEP. Pero la Justicia Especial para la Paz, la JEP, no cuenta con la aprobación, digamos, unánime de todos los colombianos. Hay una buena parte de la sociedad colombiana que la rechaza, pero yo creo que, a ver, cosas como estas no contribuyen. No contribuye, por ejemplo, que todavía se esté esperando si aprueban o no la extradición del señor Santrich cuando ya aparece en el video con fusil al hombro, por cierto, muy compuesto él, no como desvalido en esa silla de rueda como lo vimos en alguna oportunidad. Pero conserva su pinta de payaso, ¿no? Todavía la mantiene. Eso lo dice usted, no lo digo yo. Claro que sí. Pero de verdad, o sea, reacciones de este tipo es que hacen entendible el rechazo que algunos sectores en la sociedad colombiana sientan hacia la JEP. Totalmente de acuerdo, Idania, y es lamentable, porque si bien es necesario garantizar el debido proceso, una de las garantías más costosas de la humanidad ante la contundencia de las evidencias del rearme, de los personajes y de manera particular del prontuario que ellos cargan como historia de vida, uno esperaría una reacción un poco más hábil, un poco más asertiva, por lo menos en términos comunicacionales de la JEP, y buscar un mecanismo que les permita acelerar la toma de decisiones respetando el debido proceso. Pero entre más se prolongue esto, y muy seguramente los abogados de todos esos personajes van a estar presentes para ponerle trabas a la administración, la situación va a ser insostenible. Jairo, me dicen que ya tenemos a Victoria Sandino, senadora del partido FARC. Senadora, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes y un saludo, por supuesto, a toda la audiencia. ¿Cómo se explican desde el partido lo que ha sucedido con Iván Márquez, Santrich y otros ex líderes de la FARC reincidentes que aparecen en este video, senadora? Bueno, nosotros acabamos de emitir un comunicado a nombre del Consejo Político del partido, donde estamos expresando que, por supuesto, nos distanciamos de esa posición y esa decisión que ha tomado Iván Márquez y otro grupo de compañeros que estuvieron firmando el acuerdo de paz. Nos distanciamos de esa posición, pero por supuesto que entendemos que las razones que han originado toda esta crisis y todo este debacle está relacionada con los incumplimientos del acuerdo de paz que de manera sistemática se han venido produciendo aquí por este actual gobierno, incluso por el otro, porque el mismo gobierno firmante
de la paz fue extremadamente lento, nada decidido en lo que respecta a la implementación. Las reacciones han sido varias. Me quiero referir, senadora, a una en particular. Antonio Navarro Wolf, político de izquierda, Jairo hablaba de él hace unos minutos, perteneció al M-19 y escribió en su cuenta de Twitter: es cierto que el gobierno ha incumplido parcialmente el acuerdo con la FARC y que busca hacerle modificaciones unilaterales, pero ello no justifica volver al alzamiento armado. Cumplirle a la paz es la solución. Apoyamos a quienes siguen cumpliendo. Palabra que sí. Pues mire usted, yo he venido escuchando a muchas de las opiniones que han venido expresando por las redes, por los medios de comunicación, de muchos políticos, personalidades y demócratas. Yo no creo o sea, nosotros por supuesto que no justificamos. Sobre todo quienes firmamos el acuerdo de paz estamos diciendo, aquí la apuesta tiene que ser decidida. Son muchos aspectos los que se han incumplido. No son cualquier cosita y eso hay que identificarlo. Pero sobre todo lo que nos ha hecho mucho más daño ha sido esa posición guerrerista del gobierno, esa posición de la extrema derecha de querer acabar con lo que hemos pactado, con el acuerdo de paz. Nada más esta mañana escuchaba en las redes también del partido de gobierno cómo quieren de manera definitiva abolir, por decirlo de alguna manera, el acuerdo de paz. Y no podemos llamar como pequeños incumplimientos el tema, por ejemplo, de las 16 curules a las víctimas que se le han negado, que es una parte importante del acuerdo. O seguir, o los ciento y tantos compañeros nuestros, 137 compañeros nuestros asesinados, o incluso los 236 líderes y lideresas asesinadas. O sea, esos hechos no son, por supuesto, pequeños, así como las objeciones que durante todo este tiempo pretendieron meterle a la JEP. Son hechos que, repito, tienen una magnitud enorme en lo que tiene que ver con la implementación de la Senadora, es decir, para usted, ¿se justifica la decisión que se ha tomado, que ha tomado ese grupo que aparece en el video? No, yo no estoy justificando la decisión, le estoy diciendo que no lo compartimos y por supuesto que yo tampoco lo comparto, pero lo que estoy diciendo es que aquí hay razones de peso específicas, que esta forma como el gobierno ha venido manejando el tema de la paz en Colombia va rumbo al despeñadero. ¿No era mucho más fácil o constructivo buscar un compromiso por parte del gobierno, si es que ese era el problema, desde las tribunas que brinda la democracia? Mire, yo quiero que usted tenga claro que aquí no estoy haciendo una defensa ni de Iván ni de quienes lo están acompañando. Esa es la primera cuestión. No estoy defendiendo su posición. Por el contrario, ratifico que nosotros y nosotras, el partido, estamos aquí dando la cara, comprometidos y comprometidas en este proceso de paz, no obstante los incumplimientos. Pero es que no podemos decir que simplemente, no obstante a estos incumplimientos, va a seguir las cosas como si nada. Lo que estamos llamando al gobierno, a la comunidad internacional, a la sociedad en general de Colombia, para que nos comprometamos de una vez por todas a la paz. Dejen los odios, dejen esos discursos guerreristas, incendiarios, que nos está polarizando cada vez más. Jairo, un minuto, ¿el compromiso no tendría que ser mutuo? El compromiso es mutuo y de manera particular resulta preocupante escuchar a alguien que ostenta la condición de senadora, uno de los cargos más importantes y que demandaría mayor prudencia y legitimidad, no rechazar de tajo lo que está ocurriendo. Los compromisos son mutuos y los compromisos además se construyen con base en el tiempo. Esto no es que de un día a otro se entrega una plata o se hace una obra y se acabó el tema. Aquí hay un principio de progresividad y eso demanda tiempo, demanda acompañamiento y compromiso. Senadora, el pueblo de Colombia, la comunidad internacional que usted menciona, ¿puede contar que hay una diferencia cierta
Hay una marcada separación entre la posición de FARC Partido y sus congresistas con la posición asumida por este grupo que aparece en el video. Pues yo creo que nosotros en la dirección del partido lo hemos dejado clarísimo hace mucho rato, no desde ahora. Llamamos a Iván que se presentara, que estuviera aquí, que estuviera haciendo una lucha política. Lo hicimos por reiterados medios, de distintas formas hemos hecho ese llamado. Así que no se puede entender pues como si aquí existiera una posición de complacencia con respecto a la decisión de Iván. Lo que decimos es que no compartimos esa posición de Iván Márquez. No compartimos esa decisión que ellos tomaron, pero entendemos que las causas que han originado parte de esas decisiones están relacionadas con el incumplimiento que se ha venido desarrollando, efectuando en materia del acuerdo de paz. Quiero agradecer a Victoria Sandino, senadora del partido FARC. Senadora, buena tarde, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Y siempre seguimos reiterando, los medios de comunicación también tienen un papel bien importante en lo que tiene que ver con la pedagogía de la paz. La pedagogía de la paz radica fundamentalmente en poder construir la cultura de la tolerancia, una cultura de paz distinta que genere el odio. No podemos seguir polarizando nuestro país y la guerra no puede ser el rumbo que tenga Colombia. Gracias, senadora. Buena tarde para usted. El papel de los medios lo asumimos, dicho sea de paso, con toda responsabilidad, y ponemos sobre la mesa las distintas posiciones que hay. No compartimos, pero entendemos. Es que, Jairo, hay ambigüedad, una ambigüedad que no es sana para la democracia, que no aporta de manera especial a la implementación del proceso de paz, y creo que es un asunto que no podemos dejar pasar por alto, y Dania, mucho menos a un tema como el que está ocurriendo en el día de hoy, en donde se anuncia la formación de una nueva escuadra delictiva, terrorista, insurgente, no sabemos qué va a hacer, y es el momento en donde las personas que tienen mayor representatividad en el país, como los senadores, pero también otros personajes públicos que hemos tenido la oportunidad de conversar en el día de hoy o en el transcurso de esta jornada, yo creo que aquí no hay lugar para ambigüedades. Las cosas hay que hacerlas de la mejor manera, con transparencia y con claridad. ¿Hay diferencia entre la posición de Timochenko, que pide disculpas al país, que dice que se avergüenza, y la de la senadora Sandino? Es un abismo la diferencia. Timochenko demostró hoy que tiene un compromiso claro, real, legítimo con la paz, y que está dispuesto a asumir lo que se denominan los estándares, aceptar que hubo errores, estar dispuesto a ir a la justicia, a garantizar no repetición, la reparación. Yo entiendo la posición de la senadora, pero la senadora todavía creo que tiene dificultades entre distinguir estar en la legalidad, hacer parte de un partido y ser congresista, con las relaciones que ha tenido en el pasado, especialmente con el señor Iván Márquez, que ella pues lo trata aparentemente con mucho cariño. ¿Qué porcentaje de culpa, por decirlo de alguna manera, puede tener el gobierno tomando en cuenta los incumplimientos que señala la senadora Sandino? Yo creo que puede asumir un porcentaje de responsabilidad, pero no hay la intención de afectar el proceso de paz. Sin duda, sectores del Centro Democrático han buscado presionar al presidente Iván Duque y han llevado iniciativas al Congreso para modificar unilateralmente la composición del acuerdo del Teatro Colón, pero el presidente Duque ha sido claro, preciso, ha lanzado una política de seguridad y una política social que busca acelerar de manera especial la implementación de elementos esenciales del proceso de paz. Culpar al presidente Duque de lo que está ocurriendo es desconocer la realidad. Jairo, revisemos reacciones, ya me queda poco tiempo para este tema, le hemos dedicado la primera hora del programa, quizá un poco más, pero revisemos reacciones. A nivel nacional, en la propia Colombia, expresidentes reaccionaron al anuncio de los jefes guerrilleros reincidentes. Coinciden en que la gran mayoría de los excombatientes están comprometidos con el acuerdo de paz. Juan Manuel Santos. El 90% de las FARC sigue en el proceso de paz. Hay que seguirles cumpliendo. A los desertores hay que reprimirlos con toda contundencia. La batalla por la paz no se detiene. Ernesto Samper. Más del 80% de la gente de las FARC con sus comandantes pues se mantiene en la línea de cumplir los acuerdos de La Habana, pero no deja de ser una mala noticia que nos pone en sintonía con lo que podría pasar dentro de algunos años,
y es que si el gobierno sigue incumpliendo los temas fundamentales del acuerdo de paz, pues estamos condenados a que muy pronto en el país, dentro de muy pocos años, volvamos a tener un conflicto nacional. Álvaro Uribe Vélez. Hoy a todos ellos que cumplan, que la sociedad colombiana los reintegre con solidaridad. ¿Qué hacer con estos bandidos que están en el crimen? Capturarlos, estén donde estén, que con ayuda internacional, toda la que nos puedan dar, denunciar ante el mundo que están protegidos por Maduro, hacen parte de los cuerpos criminales que apoyan a Maduro. ¿Qué hacer con el acuerdo? ¿Reformarlo? Andrés Pastrana. Yo publiqué un tuit hace algunos días diciendo que en el avión presidencial de Venezuela, en el avión del presidente Maduro, del narcodictador Maduro, se había llevado a La Habana, Cuba, al señor Santrich y al señor Márquez, acompañados por Adán Chávez. Y mire lo que pasó. ¿A qué fueron a Cuba? Todas las informaciones que nosotros hemos obtenido es que fueron a Cuba a fijar la nueva estrategia hace 15 días que debían asumir la FARC. Las voces de las víctimas que no pueden faltar en un día como hoy y quienes lamentan que no se haya respetado este acuerdo de paz. Es el resultado que el proceso de paz fracasó, que los integrantes de las FARC traicionaron al pueblo colombiano, traicionaron a la comunidad internacional y sobre todo a todos los que creyeron en el proceso de paz. Por eso, en mi concepto, se debe desmontar todo lo que fue creado. Al Estado le corresponde pues someter a estas personas a la justicia, que es lo que siempre hemos buscado, quienes teníamos algunas críticas al acuerdo de paz, que hubiese un mínimo de justicia, pero justicia real, no venganza, justicia, que es lo que un Estado debe proporcionar a todos sus habitantes. Iván Márquez no solamente le ha fallado al país y a la comunidad internacional, sino en especial a las víctimas del conflicto, con quienes se había comprometido en dejar las armas, en no volver a la guerra, como una forma de repararnos, como una medida de no repetición. Hemos estado apoyando la implementación de los acuerdos y ahora alguien que fue negociador no está estando a la altura de los acuerdos ni está siendo coherente con todo lo que prometieron en La Habana y lo que ha venido diciendo. Muy grave para Colombia esta nueva amenaza. Todos los colombianos tenemos que unirnos para decirle a la FARC que no, que desistan de esa acción, que aquí no pasarán, que no van a doblegar al pueblo colombiano. La realidad es que el grueso de la FARC, de los combatientes, se desmovilizaron y están apostándole al proceso de paz. Tenemos que seguir trabajando por el tema de la paz e igualmente pues, el Estado tomará todas las medidas para combatir a estos insurgentes. Evidentemente hay también una reacción internacional. Por ejemplo, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigieron aplicar todo el peso de la ley. Repudiamos anuncio de grupos disidentes de las FARC de retomar las armas y abandonar los acuerdos de paz. La justicia debe caer sobre ellos con todo su peso. Esto es otro intento de desestabilizar al gobierno de Colombia y con ello a toda la región. La Justicia Especial para la Paz debe decretar el incumplimiento de forma inmediata. Debe caer todo el peso de la ley sobre estos bandidos para que finalmente rindan cuentas ante la justicia. Jairo, se abre un nuevo capítulo en esta paz que no termina de consolidarse en Colombia. Sin duda, yo creo que esto va a generar un ruido y muy seguramente unos problemas muy fuertes, pero también es una oportunidad para el proceso de paz, no solamente para consolidar los esfuerzos y reconocer quienes se han comprometido desde el punto de vista del Estado colombiano, pero desde las FARC a sacar adelante un nuevo país. Es una oportunidad. Y dos, creo que también la fuerza pública va a encontrar en este tipo de retos la oportunidad de consolidar la transformación que adelanta desde hace muchos años, y esto no va a ser simple y llanamente algo de 2 o 3 años. Te aseguro, Idania, que en menos de un año va a surgir otra disidencia y muy seguramente vamos a tener 2 o 3 disidencias nuevas porque hace parte de lo que se espera de un proceso de paz.
¿Te puedo robar 5 minutos más? Sí, señora. Entonces quédate conmigo. Seguimos en la tarde. Sectores políticos en Venezuela también aseguran que los jefes guerrilleros reincidentes de la FARC están apoyados por el régimen de Maduro. Dicen que el anuncio de hoy es el resultado de haber negociado con criminales. Oliver Fernández en Caracas tiene el informe. La dirigente María Corina Machado indicó que los grupos criminales nunca escondieron su prioridad y hoy quedó demostrado. Que guerra avisada no mata soldado. Y esto lo hemos avisado de manera reiterada desde hace muchos años, colombianos y venezolanos. Y yo he planteado de manera insistente que tanto el régimen de Maduro como sus aliados criminales, su prioridad en este momento es la desestabilización de Colombia y el gobierno del presidente Iván Duque. Ese fue siempre lo que estos grupos buscaron con ese tratado de paz. Nunca dejaron la guerra, nunca se acabó, nunca se desarmaron. Lo que buscaron fue fortalecerse en territorio venezolano, como de hecho lo han hecho. Machado destacó la similitud del proceso de paz en Colombia y la negociación en Venezuela. Es idéntica, tiene el mismo propósito, los mismos actores y va a tener el mismo resultado, porque los terroristas no cumplen su palabra. Y en este momento lo que están tratando es, obviamente, ganar tiempo y parar toda iniciativa internacional que sí es efectiva porque estamos avanzando. Para Machado, el Foro de Sao Paulo fue un aviso que se concretó en solo un mes. Lo que quedó claro ante los ojos de todos es que vinieron y participaron en la reunión del Foro de Sao Paulo, donde además, sin ningún límite, expusieron sus objetivos. Pero el primero de todos los objetivos es la desestabilización de Colombia. En el Foro de Sao Paulo, Nicolás Maduro solo tuvo elogios hacia los líderes de estos grupos irregulares. Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir. Son los dos líderes de paz. Tras el anuncio de las FARC de retomar las armas, el presidente Juan Guaidó reiteró su respaldo al gobierno de Colombia. Acabo de conversar con el presidente de Colombia, Iván Duque. Le reiteramos nuestro respaldo en la lucha que ha emprendido contra el narcoterrorismo que afecta a ambas naciones. Rechazamos que se utilice territorio venezolano con el amparo de Maduro para difundir sus mensajes. He instruido al comisionado presidencial para Relaciones Exteriores, Julio Borges, para que se reúna con el canciller Carlos Holmes Trujillo a fin de evaluar acciones conjuntas de gobierno. Todos los venezolanos debemos rechazar este tipo de amenazas en respeto a nuestra soberanía. El analista político Eduardo Martínez señala que las FARC abre la puerta a un conflicto armado internacional que no existía. Porque ¿dónde están los guerrilleros acuartelados en Venezuela? Pero esos guerrilleros van a ir a luchar ¿a dónde? A Colombia. Se van a empezar a infiltrar a través de la frontera. La dirigente opositora María Corina Machado también le envió un mensaje al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Le dijo que el diálogo o conversación con representantes del régimen de Nicolás Maduro no es el camino para superar la crisis. En la información que manejamos desde Caracas, continúen con más de la tarde de NTN 24. Gracias a Oliver Fernández por la información. Por más que se le pida apoyo a Guaidó, lo decía el presidente Duque en su intervención, y por más que el presidente interino Juan Guaidó quiera darlo, esto es un apoyo más de palabra que logístico. Es un apoyo retórico. Totalmente. Es un apoyo que muy seguramente genera en ciertos sectores en Venezuela y en Colombia y en otros lugares el compromiso y en cierta medida el reconocimiento del apoyo que le ha brindado Colombia, pero pensar que de ahí se pueden lanzar iniciativas de política pública o una estrategia que le permita al presidente Duque tener mayores garantías de seguridad y de manera particular una frontera blindada por lo menos para estos actores irregulares, pues es imposible. Aquí lo que preocupa realmente es la postura de la dictadura de Miraflores. Ahora, Jairo, no te quiero dejar ir, y ya cerrando este tema, sin preguntarte por el Foro de Sao Paulo y lo que decía María Corina Machado, que también lo vi en un tuit de quien hoy es el canciller del gobierno interino, de Julio Borges, señalando que esto también era, digamos que un triunfo del Foro de Sao Paulo. Lamentablemente es así, no solamente es un triunfo que confirma la postura y la posición terrorista de Nicolás Maduro. Tuvimos la oportunidad de decir que Venezuela le abría las puertas y eran bienvenidos el señor Santrich y el señor Iván Márquez, pero el tema del Foro de Sao Paulo es muy preocupante porque en ese foro no solamente se discutieron estrategias para desestabilizar como lo hicieron antaño toda la región, sino que el punto focal de trabajo es precisamente Colombia, para un
sector de Venezuela y de muchos de los que conformaron en el pasado esa ideología del socialismo del siglo XXI, Colombia puede ser la oportunidad que ellos tienen, si logran desestabilizar, de mantenerse en el poder y tener la oportunidad de durar muchos años más en una posición de privilegio, sin importar lo que le ocurra a sus correspondientes pueblos. El Foro de Sao Paulo... ¿Colombia es un objetivo? Yo creo que Colombia es un objetivo porque la desestabilización de Colombia y la llegada, como ellos lo pretenden, de un gobierno que no respete la democracia es quizás el objetivo final de ellos para reconquistar el poder en Colombia, en Venezuela y en otros países. Quiero darle las gracias a Jairo Libreros por habernos acompañado en toda esta parte del programa donde hemos tocado este tema importante para la región, como es el anuncio que hiciera los reincidentes de la FARC en el día de hoy. Gracias por haber compartido conmigo hoy el con nuestros demás invitados. Gracias, como siempre, por estar aquí. Siempre estaré aquí contigo, Idachi, de lunes a jueves o cualquier otro día. Son las 6:31 minutos, hora Costa Este. En esta última parte del programa retomamos el tema del huracán Doria. El gobernador de la Florida, como les decía al comienzo, Ron DeSantis, declaró el estado de emergencia para 26 condados que pueden resultar afectados por este huracán. Este jueves, decenas de personas se alinearon en las estaciones de servicio del estado para llenar contenedores y apilaron sacos de arena en previsión de inundaciones que puedan presentarse. Paola Serna, en Miami, tiene información. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, les comento que el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, estuvo esta mañana aquí en el Centro Nacional de Huracanes. Desde aquí hizo el anuncio sobre la conversación que tuvo con el presidente Donald Trump, en la cual el primer mandatario estadounidense aseguró que están respaldando al estado de la Florida ante la posibilidad de que reciba los vientos huracanados de Dorian. También dijo el gobernador, o más bien hizo un llamado a los residentes de todo el estado a estar preparados. Hablé el día de ayer con el presidente Trump y él me aseguró de que el gobierno federal va a estar al tanto y también nos va a dar toda la ayuda, tanto como puedan. Tuve la oportunidad de hablar con el director de FEMA y él me aseguró de que vamos a estar trabajando de forma muy cercana en todo lo necesario. Asimismo, FEMA va desde Tallahassee, enviaron un delegado y permanecemos desde ya haciendo todas las revisiones necesarias y estaremos trabajando también mañana. Y en el recorrido que realizamos durante el día de hoy, ya hemos visto que las personas han salido a abastecerse. Hay filas en algunos supermercados, también en lugares donde venden accesorios y artículos para proteger los hogares. Las personas, incluso también hay filas para abastecerse de gasolina y hay algunas denuncias de algunos supermercados que ya se habrían quedado desabastecidos, por lo menos de agua. Ya estamos en eso, preparándonos ya, ¿verdad? Porque nunca se sabe lo que puede suceder. Pues Dios primero, pues que no venga con tanta fuerza, que no nos azote y bueno, prepararnos porque ya que tenemos niños, estamos predispuestos a todo. Las compras están fuertes porque hay bastante, las personas ya están un poquito como desesperadas, entonces chocas con ellos en los pasillos, está fuerte la cosa ya. Les comento también que la fiscal estatal de Florida, Katherine Fernández Rondos, ha enviado un comunicado en el cual anuncian que están muy pendientes de cualquier tipo de aumento desproporcionado que se llegara a presentar en los insumos, en la gasolina y demás. Y también ha hecho un llamado a la ciudadanía para que denuncie si se ven afectados por un incremento desproporcionado. La información desde el Centro Nacional de Huracanes. Paola Serna, continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenas tardes. Gracias, Paola. Buena tarde. Cuando son las 6:34 minutos, en la costa este nos acompaña María Torres, meteoróloga del Centro Nacional de Huracanes. Señora Torres, buena tarde. Gracias, sí. ¿Cuál es el pronóstico de este huracán Dorian que viene fortaleciéndose? Bueno, pues continuamos monitoreando las condiciones de Dorian. Él continúa siendo un huracán bastante fuerte y que continuará intensificándose en las próximas horas del día de hoy, y ya para el día de mañana ya esperamos que sea un huracán categoría ya mayor para el día de mañana viernes, y esperamos que empiece a seguir en esta trayectoria hacia el noroeste, pero que va a empezar a tomar ese giro, ¿no?, hacia el noroeste-oeste, en casi dirección hacia las áreas de las Bahamas, hacia el norte
norte, y esto pues va a traer que estaría ya acercándose al sur de a la porción de la Florida ya para el lunes, que es lo que tenemos pronosticado en estos momentos. Ahora, ¿qué ocurre cuando ese huracán se encuentra en ese recorrido a través del océano? Ahora no hay avisos ni advertencia de huracán, está justo en medio del océano. Exacto, sí, pues eso es lo que va a ayudar a que se fortalezca, debido a que tenemos unas aguas bastante cálidas en esta área y mucha humedad, y eso va a ayudar a que el huracán pues se fortalezca con mucha más rapidez, y por eso es que ya para el día de mañana esperamos que sea un huracán categoría mayor. Entonces estaríamos hablando categoría 3 en adelante, con más de 110 millas por hora de los vientos, y entonces por esa razón estamos viendo de que sí va a haber una intensificación durante el tiempo que él esté en esta área. Adicional a eso, también vamos a seguir mirando el movimiento de esta tormenta. En estos momentos tenemos un movimiento de 13 millas por hora, pero si él empieza a bajar un poco la velocidad, él va a tener más tiempo sobre las aguas, y esto va a ayudar a que él se fortalezca más. Por esa razón es que en estos momentos continuamos viendo de que va a ser un huracán categoría mayor y que impacte a la Florida. Ahora, como ven, el cono cubre toda la costa de la Florida, y por esa razón estamos observando de que hay una incertidumbre exactamente. Todavía no sabemos con una claridad en qué área va a hacer el impacto, o sea, no sabemos directamente en dónde va a ser eso. Por esa razón le decimos a todo lo que es el estado de la Florida que esté preparado. Claro, claro. María, un huracán categoría 3 o 4, ¿qué tan riesgoso y peligroso puede ser para la vida de las personas que estén ubicadas en su ruta? ¿Cómo le explicamos esto a nuestra teleaudiencia? Bueno, es riesgoso, ya que cuando nosotros lo denominamos un huracán categoría mayor, es que me refiero, serían categorías 3, 4 y 5. Y esto es debido a que los vientos sostenidos del huracán en ese momento ya están cualificados a más de 110 millas por hora o más. Por esa razón ya en ese momento es que vemos que los vientos son tan fuertes que pudieran hacer daños catastróficos, daños que van a hacer destrucción en gran parte, que van a estar recibiendo esos impactos de esos vientos fuertes. Por eso es que en este momento estamos viendo de que la posibilidad de que llegue a eso es alta. Ahora, María, ¿cuál es el llamado del Centro Nacional de Huracanes? ¿Cómo tienen que prepararse las personas que nos están viendo a esta hora? ¿Qué habría que tomar en cuenta? Bueno, lo importante es estar muy pendiente a las agencias de emergencia, cuáles son, ya cuando el pronóstico esté acercándose más, vamos a tener una certeza más precisa de qué es lo que va a pasar y cuáles son las áreas que van a estar mucho más impactadas. Si usted no se siente seguro en su casa, es momento de saber cuáles son los refugios disponibles. Si hay algún familiar en donde usted se sienta seguro que puede ir y quedarse durante varios días, este es el momento de hacer sus planes. Las personas que tienen algunos viajes que pensaban venir, ya que este fin de semana es el fin de semana del trabajo, que tenían planes, muchos de esos planes lo más seguro que van a tener que ser cancelados, debido a que los vuelos pueden ser cancelados, y que busquen sus recursos. Si algunos suministros les faltan, en estos momentos es el momento adecuado de obtenerlos antes de que ya las ráfagas de los vientos los empecemos a sentir para allá el sábado en la noche. Quiero agradecer a María Torres, meteoróloga del Centro Nacional de Huracanes, por estar con nosotros, por toda la información que nos ha proporcionado. Gracias. Gracias con ustedes. Es un huracán, no se tiene claridad exactamente en qué zona de la Florida puede impactar, por eso el alerta es para todo el estado, como lo acaba de decir la meteoróloga. Sábado en la noche se comenzarían a sentir los vientos, según la explicación que acabamos de escuchar. Está a tiempo, hay que buscar enlatados, tomar las previsiones, baterías, agua, dejando dicho que en Miami, por ejemplo, ya hay dificultad para conseguir agua, pero hay que abastecerse y prepararse porque no se sabe exactamente en qué nivel va a tocar. Lo que es cierto es que pudiera ser ya un huracán categoría 4. Y si escuchamos a la meteoróloga que acaba de darnos toda esta explicación, ni siquiera estaría descartado que pudiese fortalecerse hasta categoría 5, lo cual es absolutamente destructivo.
Volvemos en minutos en la tarde de hoy. Quédese con nosotros, todavía hay más información. Retomamos otra noticia en desarrollo desde la frontera entre Colombia y Ecuador. En el puente de Rumichaca está Andrea Bernal en la tarde de hoy, que ha hecho un recorrido en ambos territorios. Andrea. Y Dania, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 5:45 de la tarde, aproximadamente 10 grados centígrados. Estamos del lado ecuatoriano en el puente Rumichaca. Llegamos un poco sin aire, porque como bien tú lo dices, hemos estado en un recorrido con el ejército ecuatoriano. Han detectado alrededor de 50 trochas, pasos ilegales, donde los venezolanos empezarían a llegar al Ecuador, por supuesto, de forma irregular. Pero tanto la policía como el ejército pues están cercando todas estas trochas y los hemos acompañado en un recorrido para mirar qué tipo de seguridad ha puesto el Ecuador en sus fronteras y qué están haciendo con los venezolanos que se encuentran en el camino. Hace pocos minutos, muy cerca de aquí, pues vimos esas escenas que nos parten el corazón. Una familia de alrededor 10 personas, 12 personas, entre jóvenes, niños, bebés, venían caminando y se encontraron con este operativo del ejército. Y esto fue lo que sucedió. Es un material que acaba de salir y por eso entiendo que no estaba editado, pero sería bueno que lo escucháramos. Venimos caminando de Cúcuta. Tenemos 20 días caminando. ¿Y hasta dónde quería llegar? Hasta Perú. Mi esposo está en Perú, no está esperando allá. ¿Y por dónde entraron? ¿Cómo cruzaron el pueblo? Caminando. Caminando. Nos metieron por ahí por un Monterral y no supimos cómo pudimos salir porque nadie nos dijo nada. ¿Y quién nos metió por ahí? Una gente que nos dijo por aquí salen para allá. Ayudándonos. Ayudándonos, no, hombre, nos castigaron porque hemos caminado más y no conseguimos salida de aquí de nada. ¿Pero sí saben que se necesitaba visa para entrar a Ecuador? Sí, sabemos. Yo tengo mi carta andina, pero como ya con eso no nos están dejando ingresar, entonces, ¿qué vamos a hacer? No tenemos más solución. En Venezuela esto está horrible, no tenemos cómo trabajar, cómo mantener una familia. Yo tengo 2 hijos, soy madre soltera. Y Dania, recorrimos otras 3 trochas en aparente tranquilidad, pero pues encontramos a esta familia donde, bien lo escuchas, el ejército le dice, no los detienen, tampoco hacen un proceso de deportación, pero sí les dicen que no pueden pasar y los regresan al lado colombiano. Compleja la situación porque unos sí deciden aventurarse, otros han decidido regresar simplemente a Colombia, o algunos dicen que hasta Venezuela, porque aquí ya no hay ninguna opción. Me abro un segundo porque estamos mirando cómo el puente, ahí está justamente, y hay gente que están sacando. Es la familia, y Dania, me confirman que nos encontramos, que ustedes veían en el video, es la familia, la trajeron ahorita aquí hasta el puente Rumichaca, es la familia que ustedes veían que lloraba, que decía que venían desde Cúcuta caminando, que querían pasar a Perú. Miren, ahí está bajando la señora, hay niños, y nosotros pues los dejamos ahí con seguridad, pero acaba pues de avisarme nuestro camarógrafo y nuestro asistente que detrás de mis espaldas pues justamente los estaban regresando aquí al puente. Lo que tienen que pasar es simplemente pues llegar a Colombia. Esto de miles de casos que vemos, estas historias humanas que no dejan de conmover y de hacerle uno pequeño el corazón, pero en todo caso también el Ecuador está haciendo cumplir sus leyes, y es una ley que dice, y un decreto, que desde el lunes, hace 4 días, se necesita una visa humanitaria para entrar al Ecuador. Es una situación muy triste, Andrea, es muy duro, ¿no? Ver lo que está pasando. Y tú me decías que hay gente que, bueno, se devuelve a Colombia, otra se queda allí, otra se regresa a Venezuela, pero también hay gente que no tendrá cómo moverse porque ya llegar hasta allí resultó un esfuerzo económico inmenso. Y hay gente, me imagino, Andrea, que también se queda como en un limbo, en no saber qué hacer. Sin duda, y por eso están esos albergues a 200 metros de donde mi camarógrafo te muestra esa toma, pasando Colombia, de ACNUR, la Cruz Roja apoyando. Hoy estuvo también el Programa Internacional de Migraciones aquí en la frontera, porque hay gente que dice, no sé qué hacer. ¿Para qué me voy a regresar? Colombia ya está sin cupo, no hay trabajo. Quiero llegar a Perú.
Otros tienen visa, nos han mostrado sus documentos, tienen visas de Chile, visas peruanas, pero no pueden cruzar el Ecuador. ¿Y cuál es la opción? Pues la esperanza. Ese término de que la esperanza es lo único que se pierde, en este caso es muy cierta para ellos, en pensar que el Ecuador pueda flexibilizarlo o abrir un corredor humanitario para que los deje llegar hasta el Perú. Sí, están en una serie de limbo, como atrapados en este lugar, en el puente Rumichaca y sobre todo en Ipiales, sin poder hacer nada más que para algunos esperar y para otros tal vez viene la derrota, la del regreso. Andrea, gracias por estar allí, gracias por estar con nosotros. Sé que, apresuraste el paso porque estabas del lado del Ecuador en las trochas para llegar. Gracias, buena tarde, seguimos en contacto. Gracias a ti. Y ya para cerrar el programa de hoy, vuelvo con la noticia que ha tenido tanto impacto en la región, el anuncio de los ex líderes disidentes de la FARC de volver a las armas. En Washington, el alto comisionado para la paz de Colombia, Miguel Ceballos, denunció que la dictadura de Maduro está apoyando a estos jefes guerrilleros reincidentes. Dijo que lo más importante en este momento es que se proceda con las órdenes de captura contra alias Iván Márquez, Jesús Santrich y El Paisa. NTN 24, en el lugar de la noticia, con Emiliana Molina. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el hecho de que Iván Márquez, alias El Paisa, y alias Jesús Santrich hayan decidido regresar a las armas y formar una alianza con el ELN demuestra, según el alto comisionado para la paz, una gran debilidad estratégica y militar. También las nuevas armas y los uniformes que visten en el video que se divulgó a toda Colombia en las horas de la madrugada y a la comunidad internacional dejan en evidencia el apoyo que están recibiendo de parte del régimen de Nicolás Maduro. Esto no hace sino confirmar aquello que ha venido siendo denunciado por el señor presidente Iván Duque, en el sentido de que detrás de todo esto está un claro apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro, y en ese sentido nosotros queremos ser absolutamente claros. El hecho de que Iván Márquez recurra al ELN, cuyos máximos líderes están presentes en Venezuela, no hace sino confirmar que este grupo, esta pequeña banda de personas que siguen vinculadas con el narcotráfico, están siendo apoyadas por ese régimen dictatorial. Según el alto comisionado para la paz, el mensaje de la administración de Iván Duque es bastante claro y continuarán trabajando con aquellos que genuinamente quieran continuar con lo pactado en el 2016. De hecho, dicen que respetarán cualquier decisión de la justicia, pero piden que la Comisión Especial para la Paz no se demore en tomar una decisión y que pida órdenes de captura de inmediato. Somos respetuosos de las decisiones de la Justicia. La Justicia Especial para la Paz tiene ya en marcha un trámite que se llama el incidente de incumplimiento. Nosotros esperamos que la decisión de la JEP sea inaplazable. En este momento los hechos son contundentes, son claros, no hay razón para seguir beneficiando a estas personas con la justicia transicional. El país entero vio hoy, es testigo de que estas personas se están levantando en armas contra el Estado de Derecho, y en ese sentido la decisión que tome la Justicia Especial para la Paz es urgente. En las últimas horas, NTN 24 recibió una llamada de parte del Departamento de Estado donde aseguran que por ahora no comentarán sobre este tema. Sin embargo, recordemos que meses atrás Estados Unidos había pedido la extradición de Jesús Santrich. Bueno, la oportunidad aquí es que se demuestra cuáles miembros de las FARC tenían vocación para el narcotráfico, como dijo Miguel Ceballos hoy en una entrevista, y cuáles están comprometidos en el proceso de paz. Entonces ahora quienes siguen con la delincuencia ahora son un problema para la policía y las fuerzas policiales en Colombia, y es algo donde los Estados Unidos puede brindar muchísimo apoyo al respecto. La administración de Duque también le pide al partido de las FARC que expulse de inmediato a estos miembros para no enviarle un mensaje erróneo a toda Colombia. De hecho, tienen información de que podrían estar en Venezuela, y Duque asegura que aunque quiere actuar, pues no puede intervenir en la soberanía del país vecino. Esta es toda la información que tenemos desde la Embajada de Colombia en Washington. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana. El gobierno de Estados Unidos acusó este jueves al régimen de Maduro de fomentar acciones como el regreso a las armas de varios líderes disidentes de FARC, encabezados por el ex jefe negociador Iván Márquez. Por su parte, el enviado de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, consideró que Maduro está impulsando esas actividades al dejar que grupos guerrilleros operen libremente en su país.
También en la ONU se adhirieron a las voces de condena al rearme de un grupo de excombatientes. Consultada por NTN 24, la Secretaría General del organismo internacional dijo que es injustificable volver a tomar las armas. Alejandro Rincón tiene la información. Hola, buenas tardes. La Secretaría General de la ONU ha adherido a otros sectores de la comunidad internacional que han expresado rechazo a la decisión de un grupo de excombatientes de las FARC de volver a tomar las armas. Consultado directamente por NTN 24, el portavoz del secretario general de este organismo internacional entregó la primera reacción de manera oficial de Naciones Unidas sobre lo que ha sucedido en las últimas horas en Colombia. Por supuesto, primero que todo, yo pienso que es importante que el secretario general reafirma su apoyo total desde Naciones Unidas al proceso de paz en Colombia y claramente no hay ningún tipo de justificación para ningún regreso a las armas. Una vez más, nosotros estamos comprometidos con el partido FARC y la mayoría de sus miembros, como ellos lo han venido demostrando, pero la decisión tiene que estar enfocada simplemente hacia una decisión correcta en la historia, que es la paz. Continuamos instando al gobierno a llevar a todas las partes a implementar el proceso de paz y a superar todos los retos que todavía permanecen. Por ahora, estas voces de la presidencia de la Asamblea General y también de la jefatura del organismo internacional constituyen las dos voces de más alto nivel que ha trascendido desde Naciones Unidas en reacción a lo que ha sucedido en Colombia. El Consejo de Seguridad todavía no emite un comentario de reacción al rearme de las FARC. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Gracias por la información. Gracias a ustedes por estar allí, por acompañarnos. Llegamos al final en la tarde de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, también en Instagram, nuestra página web, nuestro canal en YouTube. Todas son plataformas para encontrarnos. Conéctese a la información. Conéctese a NTN 24. Buena tarde para todos. Termina la tarde, comienza la noche con Jefferson Beltrán. En minutos.